Dios los bendiga a cada uno de mis hermanos, mi amada audiencia. Quien les habla, el pastor Eduardo Cabrera, del Ministerio Casa de Oración Rey de Gloria. Tengo una vez más la oportunidad de parte de Dios de poder compartir con ustedes palabra de parte de Dios, un mensaje que sale del corazón de Dios para cada uno de nuestra vida para direccionarnos. Nuestra iglesia se encuentra en Presidente Derqui, Partido del Pilar, en el barrio Monterrey, en la esquina de Entre Ríos y José Hernández. Quiero compartir en este momento unos pasajes del libro de San Juan, la palabra de Dios, en el capítulo 8, del versículo 12 en adelante. San Juan, capítulo 8, versículo 12 en adelante. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, y tu testimonio no es verdadero. Respondiendo Jesús le dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Amén. Bueno, aquí Jesús se encontraba dando un discurso en el templo, ¿no? Y enseñándole a la multitud, a los que estaban con él, y dentro de los que estaban con él también se encontraban los fariseos, que siempre estaban buscando qué podían encontrar en Jesús, una debilidad, un error, y esto sucede a menudo, muchas veces en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, buscando a veces el error, buscando el defecto de los hermanos, de los siervos de Dios. Y Jesús aquí estaba revelando su identidad, la luz que había venido al mundo, la palabra de Dios que le había sido encomendado por el Padre que está en los cielos, nuestro Padre Celestial, Jehová Dios. Y aquí Jesús le dice, hablando con los discípulos y con los que estaban con él, le dice Jesús: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Qué tremendo, ¿no? Qué importancia seguir este camino, seguir a Cristo en este tiempo, sabiendo que la palabra de Dios es luz, es lumbrera. La palabra de Dios es lo que todo hombre y toda mujer necesita en este tiempo para poder seguir transitando aquí en esta vida, en este escenario terrenal, en este mundo. Cristo se revela como la luz del mundo, una luz prometida de salvación, una luz que traía libertad, una luz que iba a iluminar al mundo, a rescatarlo de las tinieblas, del engaño de Satanás, de la mentira. El mundo está en mentira, en engaño. La persona que no tiene a Cristo en el corazón, que no le ha sido revelado a tiempo el mensaje de salvación, está viviendo en tiniebla, está viviendo en error, en oscuridad, sin la salvación, sin el perdón de Dios. Por medio de recibir a Cristo en el corazón, Cristo perdona nuestros pecados, nos limpia de toda maldad, de toda contaminación de este mundo. Él es la luz prometida, la luz de salvación. Los judíos esperaban y siguen esperando al Mesías, al Salvador.
La Biblia dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Jesús caminó con ellos, estuvo con ellos y no le creyeron. Esperaban a un Mesías lleno de gloria, lleno de riquezas, lleno de poder. Y Jesús vino a los humildes, se glorificó entre ellos, se despojó de su gloria, vino a hacer la voluntad del Padre que lo había enviado, vino a humillarse hasta la muerte de cruz, para que tengamos perdón, para que tengamos redención. Vino a reconciliar lo que estaba perdido, vino a salvar lo que estaba perdido. Nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados, nuestros errores, en las tinieblas de este mundo. Pero Cristo vino a traer salvación, esperanza, vida nueva, una vida eterna espiritual, la luz prometida. Entonces vemos que cuando Él declara estas palabras a la multitud, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. He aquí lo escuchan los fariseos y se levantan contra Él, diciéndole, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Qué tremendo, ¿no? Querían difamar a Cristo, querían avergonzarlo, pero ahí siempre Jesús tenía una palabra. Claro, era el Hijo de Dios. Él sabía lo que hacía. Él sabía de dónde venía y hacia dónde iba. Él conocía los pensamientos que había en el corazón de cada uno. Él podía discernir por el poder del Espíritu de Dios que estaba sobre él. La ignorancia de los fariseos la podía ver, las malas intenciones. Y que Dios nos ayude en este tiempo a no hacer obra de fariseos, que estamos siendo, en vez de ser de bendición, queremos ser piedra de tropiezo. Queremos ser nosotros nomás como los fariseos, que no se levante otro. A veces el enemigo perturba nuestras vidas y actuamos como los fariseos. En vez de glorificar a Dios cuando hay una persona que trae palabra, que es de bendición, nos enojamos. Buscamos la forma de marcarle el error. Miramos muchas veces la paja del ojo del hermano y no vemos la viga que está atravesada delante de nosotros. En vez de ser instrumento de canal de bendición, pasamos a ser instrumento de Satanás. Dejamos que el enemigo venga y susurre a nuestras vidas y nos use como una piedra de tropiezo para el hermano, para la hermana, para el siervo, para la sierva de Dios. Y no nos examinamos, no nos escuchamos a veces lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, conociendo las Escrituras, conociendo la ley de Dios, así tal cual como la conocían los fariseos. Que Dios nos ayude, nos guarde y nos libre de la obra de fariseo, de la levadura de los fariseos. ¿Sabe lo que es la levadura, no? Para lo que sirve. Para ensancharse, para agradecer, para leudar la masa, para elevar. Que Dios nos guarde de esas cosas. De la vanagloria, a darle siempre la gloria a Dios. Y aquí Jesús le responde y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Qué tremendo, qué palabra, ¿no? Jesús aquí le decía que había una ignorancia tremenda sobre cada uno de los fariseos,
sobre los escribas, que ellos ignoraban realmente que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Y a veces muchas cosas que están sucediendo alrededor nuestro, actuamos en nuestra propia carne. E ignoramos los planes y los propósitos de Dios. Ignoramos lo que Dios quiere hacer sobre cada una de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos siempre mirando con los ojos carnales y escuchando con los ojos naturales que Dios nos ha dado. En vez de oír la voz del Espíritu Santo, dejar que Dios sea Dios en nuestra vida y que Él nos direccione. En vez de probar los espíritus, como dice la palabra, si vienen de Dios o no son de Dios. Y aquí Jesucristo estaba dando un testimonio de Él, pero de lo que el Padre le había encomendado. Y podemos ver la sabiduría tremenda que el Padre le había entregado a Jesús. Por eso podía hablar con estas palabras y con seguridad, diciéndole a ellos: yo doy testimonio de acerca de mí mismo. Mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Qué palabra segura, ¿no? Qué bueno saber hacia dónde vamos. Qué bueno saber que somos guiados por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Qué bueno saber que tenemos todo el respaldo del Padre, del Eterno, del Creador, del Todopoderoso. Que nuestra palabra es segura, fiel y verdadera, la palabra de Dios, la que estamos entregando. Que sabemos bien de quién estamos hablando, que conocemos a Dios y sabemos que Dios va con nosotros, que su Santo Espíritu camina con nosotros y que la palabra se renueva todos los días. Que su palabra es fiel y verdadera, no volverá vacía. Porque vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Qué tremendo, Dios sabía lo que ellos pensaban. Y sabían que desconocían los planes, los propósitos verdaderos que Dios tenía para con cada uno de ellos, los que estaban ahí, para con nosotros. Pero Jesús demostraba cada día más y más y avergonzaba a los fariseos, a los escribas, con la sabiduría que le había sido otorgada. Y Cristo decía: yo soy la verdad, porque mi testimonio es verdadero. Yo digo la verdad. Y la verdad nos hace libre. Dice el capítulo 8, el verso 15 del libro de San Juan: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. La persona que vive en la carne, vive en su propia voluntad, juzga según lo que ve, juzga según la carne, habla según lo que ve, según la apariencia de lo exterior, pero no ve lo interior, no ve el mundo espiritual. Y que Dios nos ayude a cada uno a ver el mundo espiritual, a entenderlo en el nombre de Jesús. Que Dios nos ayude a vivir más espiritualmente que carnalmente, como Jesús vivía, guiado por el Espíritu Santo. Jesús dejaba que el Espíritu Santo los guíe. La visión de Cristo era una visión espiritual. Él no hacía su voluntad, sino la voluntad del Padre que lo envió. Y qué bueno que podamos entender que tenemos que hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de la carne, no lo que a mí me parece, no lo que yo creo que está bien. No busco a Dios o hago lo que yo creo, sirvo a Dios a mi manera. Sirvamos a Dios como la Biblia nos enseña, la palabra de Dios. Sirvamos a Dios de todo corazón, con temor y temblor, con reverencia, en obediencia a la palabra, en santidad. Dejemos ser guiados por el Espíritu Santo. Vemos también en el verso 16 del capítulo 8 de San Juan, dice: y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Aquí podemos ver la unidad de Cristo con el Padre, dos en uno. Y Cristo como juez. Él también tenía la autoridad y tiene la autoridad para juzgar. Pero bien, el verso anterior dice: yo no juzgo a nadie.
O sea, Él vino a salvar lo que estaba perdido, pero ya le ha sido otorgada la autoridad para poder juzgar. El Padre le dio toda la autoridad para juzgar en el día del juicio, en el tribunal de juicio. Delante de su presencia seremos juzgados a través de la palabra, según nuestras obras. Por eso tenemos que hacer obras de bien. Por eso tenemos que tratar de hacer la voluntad de la palabra de Dios, que es agradable y perfecta en Cristo Jesús para con nosotros en la tierra. Hermanos queridos, hermanas en Cristo, varones, mujeres, jóvenes, dejemos de juzgar como juzga el mundo y empecemos a examinarnos. Empecemos a obedecer la palabra de Dios. Quizá la palabra a muchos le va a molestar, lo va a aguijonear, pero es la que puede salvar nuestras almas. Es la que realmente nos puede ayudar a cambiar nuestra manera de pensar humanamente, carnalmente. La que nos va a llevar a vivir más espiritualmente y acercarnos a la voluntad de Dios. La que nos va a llevar a que el propósito de Dios pueda cumplirse en nuestras vidas. Que nuestro ministerio, lo que Dios nos entregó, pueda desarrollarse a la manera de Dios. Para que podamos ser luz como Cristo fue luz. Para que seamos pequeños luminares en el nombre de Jesús, en este mundo que se está perdiendo, en una generación perversa y maligna como lo declara la palabra de Dios. Seamos luminares en el nombre de Jesús, a través de la luz de su palabra, marcar la diferencia. El que sirve a Dios con el que no le sirve, el que le alaba con el que no le alaba. Tiene que haber una diferencia, se tiene que notar la luz de Cristo que brilla sobre nuestras vidas, con nuestro testimonio. Él decía, yo doy testimonio de mí mismo, pero el Padre da testimonio de mí. Qué bueno que nosotros no digamos, yo hago esto, yo hago el otro, yo soy bueno, yo predico, el yo, basta del yo. Dejemos que nuestras obras den testimonio en el nombre de Jesús, nuestras obras de bien, nuestro fruto como cristianos. Debemos llevar fruto. La palabra es una semilla y tenemos que crecer, tiene que germinar, tiene que echar raíz en nuestro corazón y se tiene que ser un árbol que lleve mucho fruto para la gloria de Dios, donde Cristo pueda deleitarse. Y así como el Padre se deleitó en su Hijo amado Jesucristo y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Que Dios pueda declarar nuestra identidad como hijo o como hija de Dios delante de su presencia. Que Él pueda decir, son bienaventurados, hijo, hija mía. Alabado sea el nombre de Jesús. Cristo como juez, cuando venga en la segunda venida en su reino. Dice el capítulo 8, el verso 17 del libro de San Juan. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Claro, Él decía que mi testimonio es verdadero porque yo y el Padre somos uno. El Padre y el Hijo. El Hijo era un mensajero del Padre. Traía encomendado por el Padre un mensaje de salvación, un mensaje de perdón, un mensaje de reconciliación, un mensaje de salvación y esperanza para el mundo que estaba perdido. Pero Cristo vino a este mundo a deshacer las obras del diablo, a arrebatarle la llave que Adán le había entregado a Satanás cuando cayó en desobediencia ante Dios Padre, cuando desobedeció y comió del fruto que no tenía que comer. Les entregó la llave. Adán muere espiritualmente, pero viene un nuevo Adán a este mundo, el segundo Adán, Cristo, a traer esperanza, a traer salvación, a traer redención, a hacer luz en las tinieblas de este mundo a través del mensaje de salvación que es para cada una de nuestras vidas. Hoy quiero compartirte este mensaje de salvación. Hoy Cristo sigue reconciliando a los extraviados, a los perdidos, con el Padre Todopoderoso, con el Eterno, el Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Por eso es importante
que recibamos la luz de Cristo en nuestras vidas. Es importante que nuestra lámpara siempre esté encendida, que no se acabe el aceite de la unción del Espíritu Santo, que nuestra lámpara siempre ahí esté encendido, para que de lejos pueda reflejarse que hay un cristiano, que hay una voz de alerta que está anunciando buenas noticias en el nombre de Jesús, que hay una voz de salvación, como Juan el Bautista, una voz que clamaba en el desierto, dice, que era la voz de Juan el Bautista, que había venido a preparar el camino de salvación que venía por medio de Jesucristo. Hoy nosotros seguimos proclamando este evangelio del reino, este Cristo de poder que cambia vida, transforma corazones, que salva al que está perdido, al que puede rescatar del hoyo tu vida, al que puede coronarnos de favor y misericordia, el que sana nuestras dolencias, el pastor de los pastores, Jesucristo de Nazaret, el que nos hace descansar en lugares de dedicados pastos, el buen pastor, el que nada nos hace faltar, el Dios de la providencia, Jesucristo, a quien alabamos, a quien predicamos, a quien servimos. Hoy quiero decirte que ese Cristo de poder sigue dando oportunidades. Te está esperando con los brazos abiertos, que todo hombre y toda mujer pueda llegar a tiempo al arrepentimiento delante de la presencia de Jesucristo de Nazaret, con un corazón contrito y humillado. La Biblia dice que el corazón contrito y humillado, Dios no se va a resistir de bendecirlo, de levantarlo, de restaurarlo, de fortalecerlo, de sanarlo, de libertarlo de toda opresión, de todo yugo de esclavitud de este mundo, para la gloria de Dios Padre. Por eso quien te habla, el pastor Eduardo Cabrera del Ministerio Casa de Oración Rey de Gloria. Bendigo tu vida, tú que me estás escuchando, mi amado oyente, mi amado hermano, hermana en Cristo Jesús. Te aliento a que entregues tu corazón a Cristo. Te pido que te examines por un momento. ¿Qué obra estás haciendo? Tú que conoces a Dios. ¿Estás haciendo la obra de Cristo o estás haciendo obra de fariseo? En vez de ser canal de bendición para el necesitado, en vez de gozarte cuando la palabra de Dios está corriendo y está salvando vida y testimonio, está siendo piedra de tropiezo para el hermano, para la hermana, para el ministro, para el siervo, para el pastor, para la pastora. ¿Está siendo canal de bendición? ¿Está siendo usado por Dios o te está dejando usar por el enemigo? Que Dios nos ayude, nos guarde y nos libre de toda trampa de Satanás. No permita que venga el enemigo y te esté susurrando a tu oído y haciéndote pensar mal del siervo, de la sierva, del hermano, de la hermana. Seamos testigos fieles del poder de Dios. Llevemos frutos apacibles, frutos para la gloria de Dios, frutos que marquen la diferencia en este tiempo donde el mundo se está perdiendo, donde hay una necesidad grande de palabra de Dios, de palabra genuina, del evangelio del reino, donde hay una necesidad grande de que se hable de salvación, de esperanza, de perdón, de que hay un Dios que quiere bendecir la familia. Dejemos que Dios use nuestras vidas a la manera de Dios. Pongámonos en las manos de Dios y seamos instrumentos útiles en las manos de Dios para la gloria de Dios Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Quiero bendecir tu vida, mi amado oyente, mi amado hermana en Cristo. Quiero nuevamente decirte que todos los días martes y todos los días sábados, a partir de las 19 horas, a través de este canal en YouTube, a través de este canal por Facebook, o quizás a través de la aplicación de WhatsApp, a través de un audio, estamos compartiendo palabra de Dios todos los días martes y los días sábados a partir de las 19 horas. Siempre hay una palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Que Dios te bendiga, te bendigo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret.
Quien te habla el pastor Eduardo Cabrera del Ministerio Casa de Oración Rey de Gloria. Bendiciones.